Hola, muy buen día a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Great, en el cual hablamos de diferentes temas que son de relevancia para el mercado laboral, para ti que eres líder, para ti que eres empleado o para ti que eres empresario. También es todo esto, te va a interesar muchísimo. Mi nombre es Jennifer Amosorrutia, soy gerente de contenidos y de comunicación de Great Place to Work México. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, relevante y muy polémico dentro de las organizaciones. Y qué mejor que estar con Vianey Dávalos, quien es la directora de consultoría de Great Place to Work México, la cual tiene una trayectoria enorme dentro de Great Place to Work, transformando a las organizaciones en excelentes lugares para trabajar. Bienvenida, Vianey. Muchas gracias, Jenny. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por el tiempo. Espero en verdad que lo que conversemos le genere valor a las personas que están detrás. Seguro va a ser así, porque bueno, este tema es sumamente interesante y de eso platicábamos justamente antes de abrir este espacio entre tú y yo. Y pues bueno, el favoritismo, nada más como para tener un contexto, el favoritismo es el concepto o el área de oportunidad más relevante dentro de las organizaciones de acuerdo a nuestras mediciones, incluso desde 2015, Vianey. Es un tema de verdad que yo creo que nos pega a todos. Todos hemos percibido, observado o algo, exacto, o algo dentro de las organizaciones en las que hemos interactuado. Es correcto. En realidad el tema del favoritismo, hoy en los conceptos en los que la gente nos comunicamos y que entendemos, yo les diría que el favoritismo es uno de los peores tóxicos organizacionales que existen dentro de las relaciones, no nada más de las empresas, sino incluso humanas. Entonces va a ser muy interesante todo lo que podamos platicar al respecto y sobre todo con todos estos años en los que han venido estas oportunidades en México, en las organizaciones, que la gente sin duda lo ha vivido, lo ha sufrido o incluso tal vez en una manera inconsciente lo ha ejercido. Vamos a hablar un poco también de qué beneficios trae esto, si es que realmente los trae, si es que hay algo que suma y que sea favorecedor. Yo hoy a la distancia les puedo decir que estoy por cumplir 20 años como consultora, pero anteriormente estuve del otro lado, dentro de las organizaciones. Y creo que, sin duda equivocarme, les hago saber que el tema del favoritismo hace mucho daño, no solamente al que lo ejerce o la ejerce, sino a todo el contorno o el contexto que lo rodea. Porque sin duda el tema nos va a dar mucho para platicar, pero algo esencial es que es como si estuvieras jugando en un juego donde no hay ningún ganador. El ejercicio del favoritismo desde el liderazgo no hace que nadie gane. No gana el que lo ejerce, no gana el que aparentemente lo disfruta, ni tampoco gana el equipo. Entonces, es un factor que si lo vemos en las tendencias, únicamente ha hecho que gente se retiren de organizaciones, que haya liderazgos que posiblemente fueran o hubiesen sido muy efectivos, que se caen junto con las estrategias al tener este tipo de comportamientos en su dinámica del día a día, ¿no? Muchas veces nos ha tocado entrevistar a muchos personas y cuando hablamos del tema de favoritismo, sin duda es un tema que duele mucho y que incluso no se olvida. Pasa el tiempo y la gente sigue teniendo presente en su mente ese momento y ese hecho en el que algo respecto al favoritismo lo impactó. Te marca, ¿no? Marca a las personas. Cuando el liderazgo lo ejerce, pierdes congruencia, pierdes aliados, pierdes efectividad en el liderazgo y es un riesgo muy alto el pensar que esos líderes que ejercen el favoritismo piensan que ganan, cuando en realidad lo que están haciendo es perder. Así es. Oye, y bueno, todo esto también que dices me parece súper interesante porque también me hace recordar una anécdota que tuve en aquellas ocasiones que estuve contigo, ¿no? En proyectos de consultoría, en donde uno de los líderes me comentó así textualmente, como justificando el favoritismo, me decía, es que hasta entre los hijos tenemos favoritos, es naturaleza humana tener favoritos.
¿tú qué piensas de esto? Porque muchas veces los líderes justifican o diciendo, ¿sabes qué? Es que con él me da resultados o así hemos trabajado siempre. Y todo esto, ¿no? ¿Tú qué le puedes decir o qué opinas y qué has visto con respecto a estas cuestiones de justificación o argumentos que justifiquen el favoritismo? Fíjate qué interesante lo que dices, Jenny, porque en esa justificación he vivido en este comportamiento durante mucho tiempo y eso justifica que socialmente sea efectivo. Lo que no nos damos cuenta es que ha sido una creencia tan tóxica, inclusive desde los hogares, Sí. que nos permite justificar esto, ¿no? De, pues si mi papá o mi mamá tenía un favorito, ¿por qué no tenerlo dentro de una organización? Y estuve analizando y pensando respecto a este tema y creo que hay solamente un lugar en el que creo que el favoritismo es efectivo. El favoritismo efectivo es cuando lo aplicas en las cosas. Déjame darte un ejemplo. El favoritismo efectivo es cuando tienes una selección y tienes que tomar una decisión de uno respecto a otro. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué cosas te gusta comprar? ¿Cómo te gusta vestir? Cuando haces ese tipo de elecciones, se vale meter este tema de favoritismo porque habla de tu identidad, habla de tus gustos, habla de muchas cosas que como persona nos identifican. Pero mi resumen en cuanto a eso sería, el favoritismo efectivo es cuando lo aplicas en las cosas. Okay. El favoritismo no es efectivo cuando lo aplicas a las relaciones y a las personas. Y no únicamente en términos de organización. O sea, el justificar que tengas un hijo favorito por sobre otro, realmente no te hace un padre o una madre más efectiva. Claro, ya desde ahí ya estamos mal, ¿no? Exacto. Recordemos mucho el modelo de Great Place to Work. Estamos hablando de áreas de enfoque y estas áreas de enfoque nos dicen, si tú no tienes credibilidad, respeto y imparcialidad, no estás generando la triada de la confianza que establece eso, las relaciones positivas, no únicamente profesionales, sino personales. Claro. Entonces, es como si tuvieras un banco con 3 patas. No le puedes quitar a una y decir, soy respetuoso y soy imparcial, pero no tengo credibilidad. Entonces deben de ir unidas las 3 y debemos de dejar de pensar que esas creencias limitantes que durante mucho tiempo hemos visto como comunes en nuestro comportamiento suelen o resulten ser efectivas. Otro ejemplo que tú dabas ahorita que es súper relevante, el que a veces es el dador o el que recibe el favoritismo, muchas veces es el que la organización y los grupos no quieren. ¿Por qué? Porque tiene preferencia sobre algo, se ve beneficiado en algo. Hay características que no hacen que sea una efectividad si es que quieres trabajar en equipo, si es que quieres generar comunidad, si es que quieres generar entornos de alta confianza. El favoritismo es algo que debes de dejar fuera de la ecuación. Hay algo que es muy mágico, que hablamos durante mucho tiempo en estas investigaciones y que dice, ¿quieres ser efectivo y no tener favoritismo? Sé claro y transparente. Comunica. Si es que mides por desempeño, evidencia los resultados de ese desempeño ante todo el grupo con esa claridad y transparencia para ir matando esas percepciones de favoritismo. Pero de verdad, el concepto es súper sencillo. Favoritismo, aplícalo a las cosas, no a las personas. Perfecto. Y por ejemplo, también algo que creo que sería súper interesante que nos compartieras es que, bueno, tú has estado en muchísimos proyectos de transformación cultural y tú has visto a las personas, más allá de los números iniciales, donde nos dicen el favoritismo es un área de oportunidad, tú te has ido con las personas para que ellas te digan en qué es lo que está fallando, por qué detectan este favoritismo. Entonces, para ti, y tomando en cuenta esta experiencia que tú tienes, ¿cuáles serían como aquellas causas principales del favoritismo que tú puedes identificar y que te ha dicho la gente? Es bien interesante porque incluso, fíjense, incluso en sectores diferentes, en organizaciones de diferentes tamaños, los comportamientos son muy repetitivos. Te hablan, por ejemplo, de algo básico que es tema monetario, es decir, que al mismo trabajo corresponda una misma compensación. Ese es uno de ellos, uno de los primeros. El siguiente tiene que ver con oportunidades de desarrollo.
Y esto va muy relacionado a una de nuestras afirmaciones que tiene que ver con ascensos. Si dar los ascensos a quien más los merecen, porque aparte eso es una forma pública de ver el favoritismo cuando no tiene resultados, cuando nada lo está sustentando en términos objetivos. Claramente la gente de una vez te dice, es favoritismo. Y hay otro que duele mucho, es el trato, la forma y el trato que tienes para relacionarte con las personas, incluso de diferentes niveles jerárquicos, le pesa mucho a las personas. Y eso también, que no es bueno, forma una etiqueta en el otro en el que lo está ejerciendo. Claro. Y ahí hay algo bien interesante, porque cuando vas y le preguntas al que supuestamente es él o la favorita, ellos lo sufren también porque no la están pasando bien. El que les den más carga de trabajo o el que le den menos cantidad de proyectos porque pueda tener un equilibrio de vida mejor, hay muchas circunstancias que de verdad yo les diría que el 80% de esa gente que se detecta en estas relaciones de favoritismo levantan la mano y dicen, ya no quiero ser el favorito, por Claro. favor, que el favorito sea alguien más porque esto me está desgastando. Por eso les digo que cuando se juega ese ejercicio, nadie gana. Ni gana el que cree que ganó por imponer y ceder el poder, ni gana el que se lo entregan y ni gana tampoco el equipo.